Buenos días a todos. Ahora vamos a estudiar nuestra unidad temática de numeración, que es la teoría de las relaciones humanas. Bien, empecemos analizando el enfoque humanístico de la administración. Recordemos que la administración científica estaba orientada a nuestra teoría de nuestro autor Frederick Winston Taylor, que basaba su teoría en el método científico orientado a las tareas, en la que dividía y cronometraba las actividades de cada uno de los operarios dentro de las empresas industriales. Buscaba de cierta manera la eficiencia dentro de la empresa industrial. Por otro lado, tenemos la teoría clásica de la administración, basada en nuestro autor de Henry Fayol, que mencionaba en su teoría que cada uno de los miembros de la empresa deberían de aplicar las funciones del administrador, que eran de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar los recursos de la empresa. Pero ¿cuáles son los recursos de la empresa? Son los recursos materiales, los recursos humanos y los recursos tecnológicos. Ahora bien, analicemos el enfoque humanístico. El enfoque humanístico surge en relación a diferentes aspectos que Elton Mayo observó dentro de las empresas, ¿no? Que de cierta manera no estaba tan de acuerdo con las teorías de Taylor y de Fayol. El enfoque humanístico es un aspecto psicológico y sociológico que se veía dentro de las organizaciones industriales. Bien, empecemos analizando la teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas, también denominada o conocida como la Escuela Humanística de la Administración, surge en los Estados Unidos con el experimento de Hawthorne, desarrollado por nuestro autor Elton Mayo. Fue básicamente un movimiento de la reacción y de la oposición de la tarea clásica o de la teoría clásica de la administración. Durante las 4 décadas del siglo, los principios de la teoría clásica no fueron bien aceptados por los trabajadores ni tampoco por los sindicatos norteamericanos. Entonces surge la teoría de las relaciones humanas, que nació de la necesidad de corregir la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo, que surgió con la aplicación del método científico a las cuales los trabajadores deberían forzosamente someterse. Ahora analicemos quién era Elton Mayo. Elton Mayo es el fundador de esta escuela humanística de la administración. Surgió en Estados Unidos como consecuencia del experimento de Hawthorne. Pero ¿quién era Elton Mayo? Elton Mayo era un psicólogo sociólogo de las organizaciones empresariales en Australia. En 1927, el Consejo Nacional de Investigación inició el experimento de Hawthorne en la empresa Electric Company ubicada en Chicago, con el objetivo de evaluar la correlación entre la iluminación y la eficiencia de los operarios. Bien, empecemos también a analizar de dónde surge o cómo se originan las relaciones humanas. Surge a través de la necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándose de los conceptos rígidos y mecanísticos de la teoría clásica. El desarrollo de la llamada ciencia humana basaba en la psicología y la sociología, como también su creciente influencia intelectual y sus principios en entender la aplicación de la organización industrial. La idea de la filosofía pragmática de John Dewey y del psicólogo dinámico de Lewin, que fueron prácticamente asesores de Elton Mayo, fueron los capitales para la humanización en la administración. Por último, tenemos las conclusiones de los experimentos de Hawthorne, desarrollado entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, poniendo en jaque los principios postulados por la teoría clásica de la administración. Tenemos un video explicativo de los experimentos de Hawthorne, que es un video de apoyo para que se pueda entender un poco mejor los experimentos de Elton Mayo. Se les recomienda poderlos observar. De todos modos, se llegará a explicar en estas presentaciones. El experimento de Hawthorne se desarrolló en 4 fases. La primera fase es de crear o conocer el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de cada uno de los grupos de trabajo, en la que se les seleccionaron 2 grupos de obreras que efectuaban la misma operación en las mismas condiciones. El primer grupo de observación estaba basado con los trabajos bajo la intensidad de la luz variable. El otro grupo de control
estaba bajo el trabajo de la intensidad de la luz constante. ¿Qué es lo que se buscaba con este experimento? Identificar prácticamente cuál era la forma de trabajo, si es que los operarios tenían diferentes actividades dentro de las empresas. ¿Qué quiere decir? Que a un grupo de trabajadoras se les daba la luz constante, entonces se veía que la producción o la productividad era de forma constante. Al otro grupo se le bajaba la intensidad de la luz y se les podía llegar a aumentar la intensidad de la luz. Pues en este experimento ha podido observar el Tomayo cómo trabajaban los operarios dentro de esta variable de la luz. Se creía que los operarios de cierta manera trabajaban o producían más cuando se les aumentaba la luz y menos cuando se les llegaba a disminuir. Pero bien, empecemos a analizar las observaciones de la primera fase. Se vio que se comprobó la preponderancia del factor psicológico sobre lo fisiológico. Las operarias se creían en la obligación de producir más cuando la intensidad de la luz aumentaba y menos cuando disminuía. Las condiciones psicológicas afectaban la eficiencia de las operarias. Por su influencia negativa, los investigadores trataron de eliminar el experimento. Por otro lado, tenemos la segunda fase, la sala de experiencia del montaje de relés. Conocer el efecto de los cambios en las condiciones de trabajo. ¿Cuál era el comportamiento de esas personas si surgía algún cambio dentro de su área de trabajo? Eso es lo que se buscaba en esta segunda fase. Se creó un grupo de observación y de control para un grupo experimental. El grupo experimental fue dividida en 12 periodos para evaluar la productividad, donde trabajaron sujeto a condiciones laborales diferentes y variables. Ya se les daba un periodo de descanso, una hora de almuerzo y reducían las horas de trabajo. El grupo de control trabajó en condiciones laborables constantes. El grupo experimental tenía igual que el grupo de control de un supervisor, un observador que estaba en la sala y supervisaba que el trabajo se desarrolle con la colaboración de los empleados. ¿Qué es lo que se ha podido observar en esta segunda fase? A las empleadas les gustaba trabajar en una sala de prueba porque era divertido. No había supervisión rígida. Tenían un ambiente amistoso, sin presiones, y aumentaba la producción. No había temor al supervisor porque este era un orientador y no actuaba como un supervisor. Era considerado un trabajo más de grupo. Hubo un desarrollo social del grupo experimental, trabajaban en equipo. Eso es lo que se buscaba con los experimentos, ¿no? Buscar que prácticamente se llegue a trabajar en equipo. El grupo desarrolló objetivos comunes como aumentar el ritmo de producción aun cuando se les pedía trabajar normalmente. Tenemos otra fase que es la tercera fase programada, que se lo llama la entrevista, que prácticamente se buscaba conocer más a cada uno de los empleados. Al observarse las diferencias de actitudes entre el grupo experimental, el grupo de control los investigadores se preocuparon por el estudio de las relaciones humanas en el trabajo. Para ello se creó este programa de entrevista que permitía prácticamente al empleado que hable de forma libremente y expresaba sus ideas. Permite conocer sus actitudes y sentimientos, opiniones en respecto al trabajo. El programa reveló la existencia de los grupos informales dentro del grupo formal. La observación estaba orientada a la producción controlada, la insatisfacción con respecto al pago de incentivos. Surgió liderazgos informales, imponían el respeto a las reglas de conducta. Existía vínculos de lealtad dentro del equipo de trabajo y las relaciones humanas. Los trabajadores no actuaban aisladamente, sino como miembro del grupo de trabajo. Por último, tenemos la cuarta fase, que es la sala de observación. Se escogía un grupo experimental para trabajo en una sala especial con condiciones de trabajos idénticas a las del departamento, en la que teníamos a los observadores y a los entrevistadores.
con el objetivo de analizar la organización informal de los operarios. Esta cuarta etapa permitió el estudio de las relaciones humanas entre la organización informal de los empleados y la organización formal de la fábrica o de la empresa, grupo de trabajo con que el sistema de pago basaba en la producción del grupo. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente en esta cuarta etapa se ha podido observar que el grupo informal trabajaba de forma conjunta con el grupo formal. Ahora analicemos las conclusiones del experimento de Hawthorne en relación a nuestro autor Elton Mayo. Primero analicemos el nivel de producción es resultado de la integración social. El nivel de producción no está determinado por la capacidad física de los empleados, como se afirmó en la teoría clásica, sino por las normas sociales y expectativas grupales. El trabajador tendrá mayor disposición de trabajo cuando más se integre al grupo de trabajo. El comportamiento social del empleado se apoyó totalmente en el grupo. Los trabajadores no actuaban aisladamente como individuos, sino como miembros de un grupo de trabajo, lo que se buscaba prácticamente dentro de las empresas. Por otro lado, tenemos las recompensas y sanciones sociales. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y patrones sociales. Los trabajadores son evaluados por el grupo y se consideran buenos colegas si su comportamiento es como lo determina el grupo de trabajo. Por otro lado, tenemos los grupos informales. Los grupos informales constituyen la organización humana de la empresa, que con frecuencia está en contraposición con la organización establecida por la dirección, que quiere decir por la organización formal de la empresa. El comportamiento humano se ve influenciado por actividades, normas informales que existen en los grupos de las partes integrantes de la empresa. Por otro lado, tenemos la importancia del contenido del cargo. Para Elton Mayo y sus colaboradores encontraron que la especialización propuesta por la teoría clásica no produce una organización más eficiente. Observaron que los operarios cambiaban de posición para evitar la monotonía, que de cierta manera era negativa en las actitudes del trabajo. Reduce la satisfacción y eficiencia, pero elevaba la moral del grupo de trabajo. La teoría de las relaciones humanas, lo que buscaba Elton Mayo. Las personas participan en grupos sociales, existen dentro de la organización y se mantienen en constante interacción social. Las relaciones humanas son las acciones y actitudes desarrolladas a partir de los contactos entre las personas y grupos y miembros de una empresa. Por último, tenemos la importancia del contenido de cargo. La especialización no es la manera más eficiente de la división de trabajo. Los trabajadores simples y repetitivos se vuelven monotonía y aburridos, lo que mencionaba cada uno de los trabajadores dentro del experimento. Lo que buscaba Elton Mayo, de cierta manera, con su teoría de las relaciones humanas, buscaba ver qué es lo que motivaba a ese personal para trabajar dentro de la empresa. Buscaba, de cierta manera, motivar a ese personal para que esa persona pueda trabajar de forma más eficiente dentro de la organización, y de esta manera pues la empresa podría llegar a crecer. Recordemos que las personas dentro de la empresa son aquellas personas que pueden llevar al éxito o al fracaso una organización. Entonces Elton Mayo, con su teoría, de cierta manera buscaba identificar qué motivaba a ese personal para trabajar dentro de las organizaciones, para que los empresarios puedan adecuarse y tener a personas felices que trabajen dentro de la empresa, y por ende estas personas puedan rendir de una manera más eficiente dentro de la organización. Por último, tenemos la comparación de la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. La teoría clásica menciona que trata a la organización como una máquina, enfatiza a las tareas y a la tecnología, inspira en sistema de ingeniería. La autoridad, de cierta manera, llega a ser centralizada. Tiene líneas claras de autoridad en relación al organigrama de la empresa, la especialización y competencias técnicas dentro de esas empresas industriales.
acentuada de cierta manera la división de trabajo. Tenía clara la separación entre la línea organizacional de la empresa y el staff. A diferencia de la teoría de las relaciones humanas, trata a la organización como un grupo de personas, enfatiza a las personas, inspirada en sistemas de psicología, delegación plena de autoridad a cada miembro de las empresas, autonomía del empleado, tener confianza dentro de las empresas, tener una énfasis en las relaciones humanas y por último la dinámica de grupo interpersonal. De cierta manera, Frederick Taylor, Henry Fayol y Elton Mayo buscaban la manera más eficiente de poder administrar las empresas. Puede ser en relación de cada una de las teorías de las empresas. Hoy en día, cada una de estas teorías, tanto de Taylor, Fayol y Elton Mayo, pues son aplicadas dentro de las empresas, ¿no? Cada empresa, recordemos, es diferente. Las políticas y reglamentos de cada institución llega a ser diferente. Pues estos empresarios pueden aplicar una de las teorías de Elton Mayo, pueden aplicar de cierta manera las tres teorías dentro de su organización, siempre buscando la eficiencia y eficacia de sus empleados para que esta empresa pueda llegar a crecer dentro del mercado, ¿no? Bien, es todo lo que nosotros podemos explicar dentro de nuestra unidad temática número 5, que es la teoría de las relaciones humanas.